El mar abierto esconde muchos secretos, pero pocos son tan inquietantes como las fotografías tomadas a bordo del SS Watertown en 1924. Dos marineros, James Courtney y Michael Meehan, perdieron la vida en un trágico accidente mientras limpiaban un tanque de carga. Sus cuerpos quedaron enterrados en el mar, hundiéndose en las profundidades. Poco después, algo extraño sucedió. La tripulación reportó haber visto dos rostros fantasmales en el agua, mirándolos fijamente. Al principio parecía como si el dolor les jugara una mala pasada, pero entonces el capitán del barco hizo algo inesperado. Tomó una cámara y tomó una foto del agua. Cuando se reveló la película, los rostros inquietantes estaban allí, claros como el agua, ojos hundidos, rasgos borrosos pero inconfundibles, flotando justo debajo de las olas. La imagen se difundió rápidamente, impactando a quienes la vieron. Los escépticos afirman que los rostros no eran más que un efecto de luz, reflejos en el agua o incluso escombros, pero si eso es cierto, ¿por qué la tripulación reportó haber visto los rostros una y otra vez, mucho después de que se tomara la foto? ¿Podría algo inexplicable haber estado rondando el barco? Algunos creen que fue una advertencia, espíritus incapaces de seguir adelante, que persisten donde sus vidas fueron truncadas. Otros van más allá, sugiriendo que el océano mismo alberga algo más oscuro, una fuerza que captura almas y se niega a soltarlas. Si estas fueron meras ilusiones, ¿por qué no se han tomado fotos similares desde entonces? La imagen fantasmal del SS Watertown sigue siendo uno de los misterios marítimos más inquietantes jamás capturados en película. El océano es vasto, profundo y antiguo. ¿Cuántos otros rostros podrían estar mirando desde abajo, esperando ser vistos? Las fotografías capturan momentos, pero a veces revelan algo que nunca debió estar ahí. La foto grupal del Escuadrón Goddard de la Real Fuerza Aérea es una de las imágenes militares más extrañas jamás tomadas. A primera vista es solo una foto estándar de un escuadrón de la Segunda Guerra Mundial, pero observe detenidamente al aviador de la última fila. Los expertos han examinado esta imagen durante años, pero no hay una explicación clara. Algunos creen que pertenece a Freddie Jackson, un ex miembro del escuadrón que falleció en un accidente 2 días antes de que se tomara la foto. Podría ser un último adiós captado por la cámara. Los escépticos dicen que es un efecto de la luz, pero incluso ellos tienen dificultades para explicar por qué la mano parece completamente formada pero separada de alguien. Y luego está esta otra fotografía, aún más difícil de racionalizar, una imagen en blanco y negro de cientos de soldados en formación, un mar de uniformes idénticos. Pero entre ellos algo falla. Una figura sobresale, su cabeza reemplazada por algo antinatural, una máscara lisa, sin rasgos distintivos, con grandes agujeros oscuros para los ojos y una forma alargada. Parece algo de otro mundo, justo en medio de una reunión militar histórica. Ningún registro oficial menciona a nadie con una máscara como esta durante la época en que se tomó la foto. Algunos sugieren que es una broma, un soldado gastando una broma, pero de ser así, ¿por qué la inquietante figura parece mucho más alta y delgada que quienes la rodean? Otros creen que la imagen podría ser prueba de algo más, un intruso en la historia, algo que observa, oculto a plena vista. ¿Podría ser este otro caso de la cámara capturando lo que el ojo no puede ver? ¿O se trata de algo aún más extraño, una entidad que nunca debió estar allí? La naturaleza tiene una forma de engañar a la vista, pero algunas fotos son inexplicables. En lo profundo del Gran Cañón, donde imponentes acantilados se extienden kilómetros, emergió una fotografía escalofriante. Un turista capturó lo que debería haber sido una vista impresionante de las interminables crestas del cañón, pero al fondo algo destacaba. Una figura alta, encapuchada, inmóvil, observando. No tenía rasgos distintivos, solo una silueta oscura recortada contra la roca. Al principio el fotógrafo supuso que se trataba de otro excursionista, pero otros presentes juraron no haber visto a nadie allí. Esta no es la primera vez que se reportan encuentros espeluznantes en el Gran Cañón. Algunos visitantes afirman haber escuchado susurros en el viento y extrañas sombras que se proyectan sobre los acantilados. El pueblo Havasupai, que ha vivido en la zona durante siglos, habla de espíritus que vagan por el cañón, figuras de otro mundo. La imagen de la figura parecida a la parca solo alimenta estas leyendas. ¿Se trata solo de un caso de pareidolia, de nuestros cerebros que ven patrones donde no los hay? ¿O la cámara captó algo real, algo que no debería estar allí? Algunos sugieren que es un efecto de la luz, pero nadie ha encontrado una explicación lógica para la forma inquietante y la imponente postura de la figura. Y sin embargo, el Gran Cañón no es el único lugar donde las cámaras capturan cosas que nadie puede explicar. Marte es un planeta muerto, o al menos eso es lo que nos dicen los científicos. Pero en 2015, una fotografía tomada por el rover Curiosity de la NASA desató uno de los mayores debates en la exploración espacial. La imagen, transmitida directamente desde la superficie marciana, parecía mostrar algo de pie sobre un afloramiento rocoso. No era una forma cualquiera, tenía la inconfundible forma de una figura humana, una silueta esbelta, extremidades largas, una cabeza definida, incluso lo que parecían túnicas ondeantes. Muchos comenzaron a llamarla la mujer en Marte. La NASA
NASA la descartó como una formación rocosa, una ilusión creada por la sombra y la distancia. Pero esa explicación no convenció a todos. La figura parecía demasiado perfecta, demasiado parecida a algo vivo. Las teorías de la conspiración se extendieron. Algunos sugirieron que era una prueba de una presencia inteligente en Marte, tal vez algo que había vivido allí mucho antes de que los humanos siquiera miraran al cielo. Otros especularon que podría ser un vestigio de una antigua civilización marciana, una estatua dejada por una especie extinguida hace mucho tiempo. Y luego hubo quienes fueron aún más lejos. Se trataba de una proyección, un holograma o incluso algo que observaba al propio rover. Esta no es la primera vez que Marte nos ha regalado algo imposible de explicar. A lo largo de los años, las imágenes de la NASA han capturado otras anomalías, objetos extraños, sombras inexplicables, incluso lo que algunos afirman que son estructuras artificiales. ¿Son solo efectos de luz o hay algo en Marte que no deberíamos ver? Cuantas más imágenes recibimos, más preguntas surgen. Pero las fotos inexplicables no solo provienen de planetas lejanos. Algunas de las imágenes más extrañas jamás tomadas se capturaron aquí mismo, en la Tierra. Imágenes que revelan cosas que se mueven demasiado rápido para que el ojo humano las capte, como el extraño caso del fenómeno de los RODS, donde cámaras de alta velocidad podrían haber grabado criaturas que ni siquiera sabíamos que existían. Algunas cosas se mueven tan rápido que el ojo humano no puede verlas, pero las cámaras no mienten. Durante décadas, misteriosas formas parecidas a bastones han aparecido en fotografías y videos de todo el mundo. Estas extrañas formas alargadas, con lo que parecen alas ondulantes, han sido captadas en bosques, desiertos e incluso en las profundidades del subsuelo. Los investigadores las llaman bastones, y nadie se pone de acuerdo sobre qué son. Algunos afirman que son criaturas desconocidas, organismos vivos que existen en una dimensión que no podemos percibir por completo. A diferencia de las aves o los insectos, los bastones parecen moverse con un movimiento fluido, casi mecánico, surcando el aire a velocidades imposibles. En México, China y Estados Unidos, las imágenes de estas entidades han dado lugar a teorías que abarcan desde formas de vida críptidas hasta seres interdimensionales. Los escépticos argumentan que no son más que imágenes borrosas, insectos o pájaros distorsionados por las limitaciones de las cámaras. Pero si eso es cierto, ¿por qué siempre aparecen de la misma manera, en diferentes cámaras, en diferentes condiciones y en diferentes continentes? El debate sigue abierto. ¿Son las varillas evidencia de una especie oculta, criaturas que existen más allá de los límites de nuestra percepción? ¿O son simplemente un efecto de luz y movimiento? Sea cual sea la respuesta, las cámaras siguen capturando cosas que el ojo humano nunca estuvo destinado a ver. Y a veces lo que revelan no es solo extraño, es aterrador, como la figura sombría captada en uno de los hoteles más embrujados de Estados Unidos, de pie en un lugar donde ninguna alma viviente debería haber estado. El Hotel Stanley no es ajeno a los fantasmas. Inspirador de El Resplandor, ha sido escenario de innumerables investigaciones paranormales, pero una fotografía destaca entre todos los inquietantes encuentros. Tomada en 2016, captura una escalera dentro del hotel, nada inusual a primera vista. Pero allí, en lo alto, se encuentra una figura oscura. No estaba allí cuando se tomó la foto, no era un huésped, y sin embargo, fue captada por la cámara. El hombre de las sombras, como se le conoce ahora, no es el único espíritu que se dice que ronda el Hotel Stanley. Los huéspedes reportan escuchar susurros en pasillos vacíos, pasos que resuenan donde nadie camina. Algunos incluso afirman haber visto figuras moverse a través de puertas cerradas. Pero esta fotografía es diferente. La figura no es solo un borrón o un efecto de luz, es alta, nítida, sólida. Los expertos paranormales creen que podría ser el espíritu de un antiguo huésped o empleado, un alma perdida atrapada en uno de los lugares embrujados más infames de Estados Unidos. Los escépticos, por supuesto, han intentado explicarlo. Una exposición prolongada, un juego de sombras, pero quienes han visto la imagen original opinan lo contrario. Cuanto más lo contemplas, más difícil es ignorarlo. Algunos lugares nunca abandonan sus fantasmas y algunas fotografías demuestran que nunca se fueron, pero no todas las imágenes inexplicables tratan de lo sobrenatural. Algunos misterios son mucho más humanos, como el hombre que se paró solo frente a una línea de tanques en una de las imágenes más impactantes de la historia moderna y luego desapareció sin dejar rastro. Una de las fotografías más famosas jamás tomadas muestra a un hombre solitario de pie frente a una línea de tanques, deteniéndolos en seco. Era Pekín, 1989. Las protestas en la plaza de Tiananmen habían alcanzado su punto álgido, pero en lugar de violencia se produjo este momento, silencioso, quieto, inolvidable. El mundo vio la imagen, el mundo conoció al hombre, o eso creíamos. La identidad del hombre del tanque nunca ha sido confirmada. Su destino sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia moderna. Fue arrestado, ejecutado, se escapó entre la multitud, desapareciendo en el anonimato.
Incluso hoy nadie lo sabe. Algunos afirman que el gobierno se lo llevó y que su historia fue borrada. Otros creen que sobrevivió al exilio bajo un nombre diferente. La única certeza es la imagen misma, un instante congelado, una postura desafiante contra el poder. Y sin embargo, hay algo inquietante en cómo alguien tan famoso pudo simplemente dejar de existir. En una era donde la información se difunde en segundos, ¿cómo pudo una persona entera desaparecer sin dejar rastro? Algunos creen que la verdad está enterrada, encerrada. Otros piensan que nunca estuvo destinado a ser encontrado. Sea cual sea la respuesta, el misterio persiste. Un hombre que cambió la historia, cuyo rostro es conocido por millones, pero cuya identidad es un fantasma. Algunas fotografías revelan demasiado, otras solo dejan preguntas. En lo alto de las tierras altas de Escocia, donde la niebla se extiende sobre las cumbres, algo extraño acecha. Los montañeros llevan más de un siglo contando la misma historia, una figura imponente y sombría que acecha la cima del Ben Macdui. Se le llama Fiar Liath Mor o el hombre gris, y quienes lo han conocido afirman que la experiencia es realmente aterradora. Uno de los encuentros más inquietantes lo vivió el respetado montañero profesor Hjosta Norman Collie en 1891. Describió haber oído pasos que lo seguían, fuertes, deliberados y espaciados de forma antinatural, como si algo de un tamaño imposible estuviera a punto de desaparecer. Cuando se giró, no había nada, pero la sensación de ser observado, de que algo se acercaba, lo impulsó a correr montaña abajo. Otros escaladores han reportado haber visto una forma oscura e indistinta en la niebla, de más de 2,4 metros de altura. Algunos creen que es una alucinación provocada por el agotamiento, una ilusión causada por la niebla cambiante. Pero entonces apareció una fotografía. La imagen de un excursionista tomada en nuestra época parece capturar una figura enorme de pie entre las rocas, su forma distorsionada por la neblina. ¿Será solo un juego de luces o es esta la prueba de que algo realmente habita en Ben Macdui? Incluso los escépticos luchan por descartar los informes por completo. No hay una explicación lógica para la gran cantidad de avistamientos, ninguna razón clara por la que tantos hayan sentido una abrumadora sensación de terror en el mismo lugar. Pero mientras la presencia del hombre gris sigue siendo un misterio, otro evento inexplicable ha dejado tras de sí algo mucho más tangible, un monumento reducido a escombros de la noche a la mañana sin un solo sospechoso. Durante más de 40 años, las piedras guías de Georgia se alzaron en el condado de Elbert, Georgia, un imponente monumento de granito con mensajes crípticos inscritos en varios idiomas. Algunos lo llamaban el Stonehenge de Estados Unidos. Otros lo veían como algo más siniestro. Nadie sabía con certeza quién lo construyó ni por qué, pero circulaban teorías conspirativas, afirmaciones de sociedades secretas, control de la población e incluso instrucciones dejadas por una inteligencia desconocida. Y entonces, en 2022, alguien lo destruyó. En plena noche, una explosión sacudió el lugar, destrozando una de las enormes losas de piedra. Las imágenes de vigilancia mostraron una explosión repentina, un destello cegador, pero el verdadero misterio no es solo quién colocó los explosivos, sino qué sucedió después. En cuestión de horas, las autoridades demolieron la estructura restante. Ninguna investigación, ningún esfuerzo por preservar el sitio, casi como si alguien quisiera borrarlo. Algunos creen que las piedras guías fueron el objetivo de extremistas que las veían como un símbolo del control globalista. Otros piensan que la destrucción fue un montaje, un encubrimiento para ocultar algo grabado en esos mensajes crípticos. Y luego están quienes creen que las piedras nunca estuvieron destinadas a permanecer eternamente, que sus creadores, quienes quiera que fueran, sabían que este momento llegaría. Lo único cierto es que su destrucción dejó más preguntas que respuestas, pero los misterios no siempre vienen en forma de enormes monolitos de piedra. A veces aparecen en el destello de una llama, en el reflejo de la lente de una cámara, como el inquietante caso del niño fantasma del ayuntamiento de Wem, una imagen inquietante captada en medio de un infierno. Los incendios lo consumen todo, solo dejan cenizas, borrando cualquier rastro de lo que había antes. Pero en 1995, mientras las llamas devoraban el ayuntamiento de Wem en Inglaterra, una sola fotografía capturó algo que desafiaba la lógica. Una figura estaba de pie en la puerta en llamas, una niña pequeña con la mirada fija al frente. No corría, no lloraba, no reaccionaba al caos que la rodeaba, simplemente estaba allí. El fotógrafo, Tony O'Rahilly, afirmó no haber visto nada inusual al tomar la foto, pero al revelarla, el rostro de la niña era inconfundible. Algunos creen que es el fantasma de Jane Churm, una joven que pereció en un incendio en el mismo pueblo en 1677. Otros piensan que es un efecto de luz, una ilusión creada por las llamas. Pero entonces, ¿por qué parece tan real? Los escépticos han intentado desmentir la foto, alegando que fue manipulada. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia de manipulación. La imagen sigue siendo una de las fotografías de fantasmas más famosas jamás tomadas. Si es un engaño, nadie ha podido demostrarlo. Si es real, ¿qué dice eso sobre lo que perdura después de la muerte? Algunos misterios se desvanecen con el tiempo, otros se niegan a desaparecer.
Se supone que las fotografías capturan la realidad, pero algunas revelan cosas que nadie puede explicar. En 1891, Sibel Corbett tomó una fotografía de larga exposición de la biblioteca de la abadía de Combermere. La sala estaba vacía, no había nadie, al menos eso fue lo que ella pensó, pero al revelar la imagen se pudo ver una figura tenue y transparente sentada en una de las sillas. Se parecía inquietantemente a Lord Combermere, el antiguo propietario de la finca. El único problema, había fallecido ese mismo día, a kilómetros de distancia. Algunos lo descartaron como una doble exposición, pero las condiciones de la toma lo hicieron improbable. La figura apareció solo en una silla, perfectamente alineada, como si hubiera estado sentada allí todo el tiempo. Aún más extraño, el personal de la abadía afirmó más tarde que Lord Combermere siempre había preferido ese mismo lugar. ¿Se trataba de un espíritu persistente, capturado en película por última vez, o era simplemente una ilusión, un truco de luz y tiempo? El debate continúa hasta el día de hoy, pero los fantasmas no son lo único que aparece en fotografías que desafían toda explicación. Algunas imágenes insinúan algo mucho más grande, algo que observa desde arriba. El 4 de agosto de 1990, dos excursionistas en Escocia capturaron una de las imágenes de ovnis más desconcertantes jamás tomadas. La fotografía muestra un enorme objeto con forma de diamante flotando en el cielo, con un avión militar volando cerca. La imagen es impactante, nítida, detallada y diferente a cualquier otra reconocida oficialmente. Los dos hombres que la tomaron afirmaron que el objeto no emitió ningún sonido, se movió de forma antinatural y luego salió disparado a una velocidad imposible. Entregaron los negativos a un periódico local que los envió al Ministerio de Defensa. Y fue entonces cuando la imagen desapareció. Durante décadas la foto estuvo clasificada. Fue solo en 2022 que finalmente se hizo pública una copia. Los expertos que la analizaron dicen que no se parece a ninguna aeronave conocida. Algunos creen que se trataba de una nave militar experimental, posiblemente un proyecto negro secreto. Otros argumentan que era algo completamente distinto, algo de otro mundo. Pero ¿por qué estuvo oculta durante tanto tiempo? ¿Qué no querían que la gente viera las autoridades? La fotografía de Calvine sigue siendo una de las mejores pruebas ovni jamás registradas. Y sin embargo, incluso entre las imágenes inexplicables, algunas no son solo misteriosas, sino legendarias, como el escalofriante retrato de la Dama Marrón de Rainham Hall, una de las fotografías de fantasmas más famosas de la historia. Hay historias de fantasmas, y luego está la de la Dama Marrón. En 1936, dos fotógrafos que trabajaban para la revista Country Life documentaban los grandes salones de Rainham Hall en Norfolk, Inglaterra. Mientras ajustaban su cámara, uno de ellos jadeó. Algo descendía por la escalera, una figura apenas visible, envuelta en un vestido fluido. Dispararon justo a tiempo. Lo que capturaron se convirtió en una de las fotografías de fantasmas más famosas jamás tomadas. La imagen muestra a una mujer brumosa y translúcida flotando por las escaleras. Quienes conocen la leyenda dicen que es Lady Dorothy Walpole, una mujer noble que vivió en el salón en el siglo XVIII. Encerrada por su celoso esposo, supuestamente murió aislada, su espíritu condenado a vagar por los pasillos para siempre. Muchos han afirmado verla, invitados, personal e incluso la nobleza visitante. Pero la fotografía, esa era la prueba. Los escépticos han intentado desacreditarla, llamándola una mancha, una doble exposición, una invención. Sin embargo, nadie ha explicado definitivamente cómo se creó. La Dama Marrón sigue siendo uno de los ejemplos más sólidos de evidencia fotográfica de lo paranormal. En noviembre de 2020, un equipo de biólogos que inspeccionaba los cañones de roca roja de Utah se topó con algo imposible, un monolito metálico de 3 lados y 3,7 metros de altura, solitario en medio de la nada. No había marcas ni señales de cómo había llegado allí. No era una formación natural, no figuraba en ningún mapa, parecía sacado de una película de ciencia ficción, y tan misteriosamente como apareció, desapareció. Días después de que su descubrimiento fuera noticia, el monolito había desaparecido. No se dio ninguna explicación oficial. Algunos afirmaron que fue retirado por un grupo anónimo para evitar daños al sitio. Otros creen que nunca estuvo previsto que se encontrara. Pero lo más extraño, monolitos similares comenzaron a aparecer en otras partes del mundo, California, Rumania e incluso el Reino Unido. Formaban parte de un elaborado proyecto artístico o de algo mucho más extraño. Algunos sugirieron que una inteligencia desconocida estaba dejando estas estructuras como un mensaje. Si eso es cierto, ¿quién o qué las puso aquí? Y si nos están observando, ¿podría la respuesta estar aún más arriba, más allá del cielo mismo? Durante décadas, los astrónomos han reportado un extraño objeto no identificado orbitando la Tierra. No coincide con ningún satélite conocido, no fue lanzado por ningún país. Algunos creen que lleva más de 13.000 años orbitando el planeta. Esta es la leyenda del satélite Caballero Negro, uno de los mayores misterios del espacio. Las teorías sobre este objeto se remontan a la década de 1950, cuando surgieron informes sobre la detección de una señal desconocida desde la órbita. En 1998, durante una misión del transbordador espacial, la NASA publicó imágenes de un objeto oscuro y angular flotando sobre la Tierra.
La NASA insiste en que solo se trataba de escombros espaciales, una manta térmica perdida del transbordador. Pero los investigadores de ovnis no están convencidos. El objeto en las imágenes parece demasiado estructurado, demasiado intencional. Algunos creen que se trata de una antigua sonda extraterrestre, abandonada para observar a la humanidad. Otros piensan que es evidencia de una civilización perdida, algo que existió mucho antes de la historia escrita. La NASA guarda silencio al respecto, descartando las afirmaciones como una conspiración. Pero si es solo un trozo de chatarra, ¿por qué sigue apareciendo en imágenes de diferentes misiones? ¿Por qué parece cambiar de posición por sí solo? Algunos misterios flotan fuera de nuestro alcance, esperando ser resueltos. Y a veces no se quedan en el espacio, sino que aparecen en el cielo, justo encima de nuestras cabezas. En 2016, fotógrafos en Portugal capturaron una imagen que dejó atónitos a todos. Una enorme y brillante formación de nubes con forma de puño cerrado apareció en el cielo, iluminada por el sol naciente. Parecía casi demasiado perfecta, como una mano gigante que descendía del cielo. Los creyentes religiosos rápidamente la llamaron una señal divina. Algunos dijeron que era la mano de Dios, un símbolo de poder, advertencia o incluso protección. Otros la relacionaron con profecías bíblicas, un presagio de lo que vendría. Los científicos, por supuesto, tenían una explicación diferente. Afirmaban que no era más que una inusual formación de nubes moldeada por el viento y la luz de la manera correcta. Pero, ¿cuáles son las probabilidades de que algo tan preciso, tan misterioso, se formara por pura casualidad? Los escépticos pueden descartarlo como coincidencia, pero a lo largo de la historia han aparecido cosas extrañas en el cielo, luces, formas, fenómenos inexplicables. ¿Serían solo patrones climáticos, trucos de la atmósfera? ¿O estamos presenciando algo mucho mayor, algo más allá de la comprensión humana? Ya sea un mensaje, una advertencia o simplemente una ilusión, la imagen sigue siendo inquietante. Algunos misterios se desvanecen con el tiempo, otros se graban en el cielo, retándonos a encontrar su significado. Algunas fotos capturan la realidad, otras revelan lo imposible. Rostros en el agua, figuras en el cielo, sombras en Marte, cada uno desafía lo que sabemos. ¿Son ilusiones o prueba de algo que escapa a nuestra comprensión? El misterio persiste. Una fotografía en blanco y negro tomada en 1943 en las calles de Reykjavik, Islandia, muestra a un grupo de hombres apoyados contra un edificio. La mayoría de ellos están charlando, vestidos con abrigos gruesos, mimetizándose perfectamente con la época de la guerra, pero un hombre se destaca, se apoya casualmente contra la pared, completamente absorto en algo que sostiene en sus manos. Sus dedos parecen estar envueltos alrededor de un objeto pequeño y rectangular. Su postura, su concentración, es exactamente como se ve la gente cuando navega por sus teléfonos inteligentes hoy en día. El problema es esto fue décadas antes de que los teléfonos móviles fueran siquiera un concepto. Algunos escépticos dicen que solo está encendiendo un cigarrillo o sosteniendo una pequeña radio. Pero mire más de cerca, no hay llama, ni cable, ni botones visibles. Sus dedos agarran el objeto como un dispositivo de pantalla táctil moderno y su intensa concentración sugiere que está interactuando con él, no solo sosteniéndolo. ¿Podría ser un vistazo accidental de un viajero en el tiempo capturado en película? Algunos creen que la tecnología avanzada ha existido en secreto durante mucho más tiempo del que sabemos. Otros afirman que es una prueba de que la gente del futuro ha encontrado una forma de regresar al pasado, salvo momentos como este, congelados para siempre en una fotografía que desafía toda explicación. Fotografías antiguas de principios del siglo XX muestran algo que no debería existir. Enormes esqueletos humanos desenterrados por arqueólogos y trabajadores locales en toda América del Norte. Algunas de estas imágenes muestran descubrimientos asombrosos. Hombres de pie junto a huesos del tamaño de sus propios cuerpos. Cráneos tan grandes que podrían caber alrededor de una cabeza humana entera. Estas fotografías circularon en los periódicos de la época con informes que afirmaban que los restos medían hasta 3 o incluso 3,7 metros de altura. Pero aquí es donde las cosas dan un giro. Muchos de estos esqueletos supuestamente terminaron en museos o colecciones privadas, pero ninguno permanece en exhibición hoy en día. Algunos creen que los huesos fueron retirados rápidamente y escondidos, parte de un encubrimiento deliberado para suprimir la evidencia de que la historia humana no es lo que nos han dicho. El Instituto Smithsoniano ha sido acusado de destruir o encerrar en secreto estos restos, una afirmación que ha negado repetidamente. ¿Podrían ser estas fotografías la última evidencia de una raza perdida de gigantes? ¿O fueron simplemente engaños elaborados, imágenes manipuladas antes de la era del Photoshop? Cuanto más se excava, más extraño se vuelve el hallazgo, porque a veces aparecen huesos y artefactos que no encajan con ninguna especie conocida, como los encontrados en Perú en 2017, una supuesta momia extraterrestre que dejó a los investigadores completamente desconcertados.
En 2017, en Nazca, Perú, se descubrió un cuerpo momificado que no se parecía a nada visto hasta entonces. A primera vista parecía vagamente humano, pero los detalles no cuadraban en absoluto. Un cráneo alargado, una cara inusualmente pequeña, una estructura anormalmente delgada y 3 dedos largos en cada mano. Cuando las fotos del descubrimiento se difundieron en internet, la gente empezó a hablar de extraterrestres de inmediato. Los científicos realizaron pruebas y los resultados solo aumentaron el misterio. Los rayos X confirmaron que la estructura esquelética era real, no una escultura ni una falsificación, sino una entidad biológica real. Algunos expertos argumentaron que se trataba de un humano antiguo cuyo cuerpo había sido alterado ritualmente. Otros insistieron en que se trataba de una especie completamente desconocida que desafiaba la clasificación tradicional. Los teóricos de la conspiración lo llevaron más lejos y afirmaron que era una prueba de contacto extraterrestre, un ser dejado atrás o abandonado hace siglos. Pero la verdadera pregunta sigue sin respuesta. Si no era humano, si no se trataba de un engaño elaborado, ¿qué era? Las fotos siguen circulando y cada una de ellas plantea más preguntas que respuestas. Algunos misterios están enterrados bajo las arenas del tiempo, otros se encuentran frente a nosotros y nadie puede explicarlos por completo. Es el caso de una mujer captada en una película en 1963 que podría haber tenido la clave para una de las mayores conspiraciones de la historia moderna. Entre las imágenes caóticas del asesinato de John F. Kennedy en 1963 hay una persona que nunca ha sido identificada. Una mujer que llevaba un pañuelo en la cabeza y sostenía una cámara se encontraba a pocos metros de la caravana en Dealey Plaza, justo donde se produjeron los disparos fatales. Ella permaneció tranquila, incluso mientras los que la rodeaban se agachaban presas del pánico. En cada fotografía de la escena, ella está allí, grabando algo. Los investigadores querían desesperadamente encontrarla. Si hubiera capturado imágenes, podría haber revelado detalles cruciales, tal vez incluso evidencia de un segundo tirador. El FBI le pidió públicamente que se presentara, pero nunca lo hizo. Unos años más tarde, una mujer llamada Beverly Oliver afirmó ser la Dama Babushka, pero su historia estaba llena de contradicciones. Las fotografías originales permanecen, mostrando una figura misteriosa en el corazón de un evento histórico, pero sus imágenes, si alguna vez existieron, nunca se encontraron. ¿Fue una transeúnte común y corriente que eligió desaparecer? ¿O filmó algo demasiado peligroso para ser revelado? El silencio que la rodea no hace más que aumentar la inquietud sensación de que algunas cosas están destinadas a permanecer ocultas. Las cámaras de seguimiento están pensadas para captar la vida salvaje, ciervos, coyotes, quizás algún que otro oso, pero a veces captan algo más, algo que no debería estar ahí. En 2007, un cazador de Wisconsin revisó su cámara de seguimiento y encontró una imagen perturbadora. Un ciervo permanecía congelado en el marco, con los ojos brillantes por el flash, pero eso no fue lo que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Justo detrás de los altos tallos de maíz, una figura delgada y negra se alzaba en la oscuridad. Su cuerpo era anormalmente delgado, casi esquelético, con extremidades alargadas que se extendían hacia afuera. Su cabeza parecía sin rasgos distintivos, como si se la hubiera tragado una sombra. La fotografía se difundió rápidamente en internet, con teorías que iban desde una persona mal identificada hasta algo verdaderamente sobrenatural. Algunos lo llamaban Wendigo, una criatura legendaria del folclore algonquino, una bestia demacrada, parecida a un humano que se dice que acecha los bosques en busca de presas. Otros señalaron su cuerpo delgado como un palo, comparándolo con personas o entidades de sombra descritas en encuentros paranormales. Los escépticos descartaron la figura como un efecto de luz, una rama distorsionada o incluso una elaborada farsa. Pero quienes han pasado tiempo en lo profundo del bosque saben que a veces uno se siente observado, incluso cuando está solo. La cámara puede haber capturado solo un momento, pero ¿qué pasaría si esa figura hubiera estado observando todo el tiempo? En 1954, en el aeropuerto Haneda de Tokio, llegó un hombre como cualquier otro viajero. Tenía la ropa adecuada, los papeles necesarios y un pasaporte que parecía oficial, excepto por un detalle inquietante. Su pasaporte era de un país que no existía. El documento, con sellos que demostraban visitas anteriores a Japón, indicaba que su país de origen era Tauret. Cuando se le pidió que lo señalara en un mapa, parecía confundido. Insistió en que Tauret era donde debería estar Andorra. Pero nunca se había registrado tal nación. El misterio se profundizó cuando los funcionarios lo detuvieron para interrogarlo. Sus documentos bancarios, su identificación e incluso sus contactos comerciales parecían reales, pero no se pudo rastrear ninguno. Las autoridades lo mantuvieron bajo vigilancia en una habitación de hotel cerrada con llave mientras investigaban más. Por la mañana había desaparecido. La única salida de la habitación era la puerta principal, vigilada toda la noche. No había salida, pero él se había ido junto con toda la documentación relacionada con él. Se dice que este inquietante recorte de periódico es el único rastro que queda del hombre de Tauret. Algunos creen que se deslizó a través de una dimensión paralela, un viajero de un mundo alternativo que había llegado por error al nuestro. Otros piensan que fue un engaño complejo, pero si así fuera, ¿por qué las autoridades habrían informado de su desaparición? La foto nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Quién era este hombre y a dónde fue?
Mucho antes de que los hermanos Wright alzaran el vuelo, los cielos ya estaban llenos de extraños avistamientos. En abril de 1897 se vio un dirigible con forma de cigarro sobrevolando Aurora, Texas. Los testigos afirmaron que se movía lentamente y en silencio, a diferencia de cualquier tecnología conocida en la época. Pero el verdadero misterio comenzó cuando un periódico local informó que el dirigible se había estrellado en una granja. Los restos supuestamente revelaron trozos de metal cubiertos de símbolos extraños y el cuerpo de un pequeño piloto humanoide, que no se parecía a nada humano. Las fotografías de la época muestran bocetos y representaciones crudas de la nave, mientras que las primeras impresiones de periódicos detallan el extraño evento. Algunos creen que el incidente fue un elaborado engaño, producto del creciente entusiasmo en torno al vuelo y la ciencia ficción. Otros sostienen que las descripciones son demasiado inquietantemente detalladas como para descartarlas. Podría ser este uno de los primeros encuentros con ovnis jamás registrados. Décadas más tarde, los informes de aeronaves extrañas en el cielo continuaron, pero mientras que algunos fueron solo luces fugaces, otros dejaron atrás algo más que rumores. En 1959, en lo más profundo del desierto helado de la Unión Soviética, un grupo de excursionistas experimentados desapareció en circunstancias tan extrañas que aún hoy nadie tiene una respuesta definitiva. Entre las últimas fotografías tomadas por el grupo de Dyatlov, una imagen se destaca. Es borrosa, oscura y casi abstracta, pero algo en ella parece extraño. Un orbe brillante y resplandeciente flota en el marco, aparentemente suspendido en la oscuridad. El entorno está distorsionado, como si la cámara hubiera captado algo que se movía demasiado rápido para poder verlo completamente. Esta fotografía, encontrada entre las pertenencias de los excursionistas después de su trágico destino, ha sido objeto de interminables especulaciones. Algunos creen que se trataba de una bola de fuego o de un arma experimental soviética, una de las muchas pruebas realizadas en regiones remotas. Otros dicen que podría haber sido algo de otro mundo, un objeto volador no identificado, posiblemente relacionado con las extrañas heridas encontradas en los cuerpos. Algunos escépticos sugieren que fue simplemente una exposición accidental. La luz se filtró en la lente de la cámara, pero si ese es el caso, ¿por qué la imagen parece tan inquietantemente deliberada? Más allá de esta foto, las preguntas sin respuesta sobre el incidente del paso Dyatlov permanecen. Los cuerpos de los excursionistas fueron descubiertos en condiciones inquietantes. Las teorías van desde desastres naturales hasta encubrimientos militares, pasando por algo que simplemente desafía la comprensión humana. La foto puede que no contenga todas las respuestas, pero añade otra capa de inquietud a un caso que se niega a ser explicado. ¿Qué estaban tratando de capturar en esos momentos finales? Y lo que es más importante, ¿quién o qué estaba allí en la oscuridad con ellos? Una fotografía del Mary Celeste tomada antes de su último viaje en 1872 captura un barco mercante de apariencia ordinaria. Nada en él sugiere que pronto se convertiría en uno de los barcos fantasma más famosos de la historia. Cuando fue descubierto a la deriva en el Atlántico, el barco estaba completamente intacto. La carga intacta, la comida todavía en la mesa, las pertenencias personales dejadas atrás, pero toda la tripulación había desaparecido. No había señales de lucha, ninguna señal de socorro y ningún daño en el barco. El bote salvavidas había desaparecido, pero si la tripulación había evacuado, ¿por qué no había regresado? Algunos creen que fueron obligados a zarpar a punta de pistola, mientras que otros sugieren que fueron atrapados por un fenómeno repentino e inexplicable. Las teorías varían desde terremotos marinos hasta extraños bancos de niebla y fuerzas sobrenaturales. La última fotografía del Mary Celeste, que lo muestra en perfectas condiciones antes de la partida, parece inquietantemente vacía, casi como si supiera lo que se avecinaba. El misterio permanece, al igual que los muchos barcos y aviones que luego desaparecerían en lugares como el Triángulo de las Bermudas, dejando atrás nada más que preguntas sin respuesta. El Palacio de Hampton Court, uno de los lugares más embrujados de Inglaterra, ha sido testigo de siglos de intrigas reales, traiciones e incluso ejecuciones espantosas. Pero en 2003, algo verdaderamente escalofriante fue captado en imágenes de seguridad, algo que nadie ha podido explicar. Una serie de fotografías de las cámaras de seguridad del palacio muestran una figura alta y encapuchada de pie en una de las puertas. La figura parece llevar una túnica larga y suelta que recuerda al atuendo que se usaba durante la época del rey Enrique VIII. Las pesadas puertas dobles detrás de ella se habían abierto de golpe, pero no había nadie en el pasillo. El personal del palacio, sorprendido por lo que vio, rápidamente publicó las imágenes y las fotografías. Los escépticos argumentan que podría haber sido un bromista disfrazado, pero los informes de seguridad confirmaron que nadie había estado dentro de esa parte del palacio en ese momento. Otros creen que era el fantasma de una de las esposas desafortunadas de Enrique VIII, posiblemente Catalina Howard, cuyos gritos se han escuchado durante mucho tiempo resonando por los pasillos.
Los expertos en fenómenos paranormales incluso sugirieron que la figura parecía demasiado alta, demasiado esquelética, casi inhumana. Algunos comenzaron a referirse a ella como el demonio de Hampton Court. Lo que se captó en esas imágenes espeluznantes sigue siendo un misterio. ¿Se trataba de un espíritu, un engaño o algo completamente distinto? Las fotos permanecen congeladas en el tiempo, dejando atrás solo especulaciones y la inquietante sensación de que algunos lugares nunca se deshacen de su pasado. Un pueblo no desaparece así como así, pero en 1923, en Brasil, el pueblo de Joer Verde se convirtió en el centro de una de las desapariciones más inquietantes de la historia. Una fotografía tomada justo antes de que llegaran las autoridades muestra un asentamiento normal, casas, caminos de tierra, señales de vida cotidiana, pero cuando la policía llegó al pueblo no encontró gente, ningún cadáver, ningún signo de lucha. Todo lo demás permaneció. Las mesas estaban preparadas para las comidas, las puertas abiertas, el trabajo inacabado todavía estaba en marcha, pero los 600 habitantes del pueblo habían desaparecido. La única pista que quedó fue un mensaje críptico escrito en una pizarra en una de las aulas de la escuela. Decía: no hay salvación. Nunca se dio una explicación oficial. Algunos afirman que se trató de un secuestro masivo. Otros creen que se llevó a cabo un ritual violento de culto que aniquiló a toda la población. Algunos sugieren que fue un experimento militar que salió mal y no dejó supervivientes. Pero sin cadáveres, sin pruebas de escape, ¿cómo desaparece un pueblo entero? Las inquietantes fotografías del pueblo vacío permanecen un momento congelado en el tiempo, uno que no deja atrás más que preguntas y sombras. Algunos misterios ocurren en un instante. Otros, como el monstruo marino de Hook Island, permanecen a la vista durante demasiado tiempo. En diciembre de 1964, un australiano, Robert Le Serrec, tomó una serie de fotografías que se convirtieron en algunas de las imágenes de críptidos más famosas y más debatidas de la historia. Las fotos muestran una enorme criatura parecida a un renacuajo acechando justo debajo de la superficie del agua cerca de Hook Island, Queensland. La criatura, que se estima que mide 21 metros de largo, tenía una boca abierta, piel oscura y suave y ojos que no parpadeaban. Le Serrec afirmó que mientras él y su esposa observaban en estado de shock, la criatura permaneció completamente quieta, como si esperara algo. Muchos sostienen que fue solo un truco del agua, un banco de arena o un elaborado engaño, pero otros insisten en que ninguna formación natural coincide con lo que aparece en las imágenes. Si era una especie conocida, ¿por qué nunca se ha vuelto a fotografiar nada parecido? Si fue un engaño, ¿por qué nadie ha demostrado definitivamente cómo fue falsificado? El misterio persiste, como la criatura misma, justo debajo de la superficie, esperando. Nochebuena, 1945, Fayetteville, Virginia Occidental. La casa de la familia Soder se quemó hasta los cimientos, dejando atrás nada más que cenizas y confusión. Se presumía que 5 de los 10 hijos de los Soder habían muerto en el incendio, pero cuando se buscaron los restos, se descubrió algo escalofriante. No había huesos ni restos humanos de ningún tipo. Una foto tomada antes del incendio muestra a los 5 niños desaparecidos: Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, sonriendo a la cámara. Pero décadas después apareció otra foto. Fue enviada por correo a la familia Sauter en 1967 con un mensaje inquietante: Louis Soder, amo a mi hermano Frankie, son los chicos, A932 o 35. El niño de la foto tenía un parecido asombroso con el hijo desaparecido de los Soders. Las teorías van desde el secuestro hasta la trata de personas o un elaborado encubrimiento. Algunos creen que el incendio fue una distracción, un evento preparado para robar a los niños. Otros afirman que los Soder se acercaron demasiado a descubrir algo que nunca debieron saber. Los últimos miembros supervivientes de la familia nunca dejaron de buscar, pero las fotografías permanecen, capturando a niños que desaparecieron sin dejar rastro y una imagen inquietante que sugiere que podrían haber vivido en algún lugar allí. Una fotografía en blanco y negro tomada en la reapertura del puente South Fork en Columbia Británica en 1941 parece normal a primera vista. Una multitud se reúne vestida con la moda típica de los años 40, trajes, sombreros y vestidos, pero entonces una figura destaca. Un joven vestido con una sudadera con cremallera, una camiseta con gráficos y gafas de sol parece completamente fuera de lugar. Su peinado, su postura informal y todo en él parece décadas adelantado a su tiempo. La imagen, conservada en un museo canadiense, ha provocado un debate interminable. Algunos creen que era simplemente un hombre con un sentido de la moda inusual para la época. Otros sostienen que su ropa y accesorios no existían en 1941, lo que lo convierte en un posible viajero del tiempo, capturado accidentalmente en un momento histórico. Su cámara, pequeña y compacta, no coincide con ningún modelo ampliamente disponible de la época. Si bien los escépticos afirman que la foto ha sido malinterpretada, ninguna explicación clara ha borrado los detalles extraños. Si realmente era del futuro, ¿qué estaba haciendo allí?
Y si existe el viaje en el tiempo, ¿es posible que alguien más haya sido captado en una película solo unos años después? Una fotografía tomada en 1964 sugiere que la respuesta podría estar más cerca de lo que creemos. Un día de verano de 1964, un padre, Jim Templeton, tomó una fotografía sencilla de su hija pequeña mientras paseaba cerca de Solway Firth, Inglaterra, pero cuando se reveló la película había algo en el fondo que no estaba allí antes. Una extraña figura con un traje espacial blanco de pie justo detrás de la niña. La figura parecía estar flotando de espaldas y con lo que parecía un casco. Templeton estaba convencido de que no había nadie más cerca cuando tomó la fotografía. Kodak analizó el negativo y confirmó que no había sido manipulado. No había doble exposición ni trucos. Los investigadores sugirieron que podría haber sido una persona sobreexpuesta accidentalmente en el marco, pero nadie ha explicado nunca por qué la figura parece tan de otro mundo. El misterio se profundizó cuando funcionarios de una agencia desconocida visitaron Templeton, hicieron preguntas extrañas y se refirieron a sí mismos como agentes del gobierno. Algunos creen que la figura era un astronauta real que apareció de alguna manera antes de que las misiones espaciales tripuladas llegaran a la Luna. Otros dicen que se trataba de una entidad que no era de este mundo y que observaba sin que nadie se diera cuenta, salvo en este momento capturado. La idea de los viajeros accidentales en el tiempo resurge en otra imagen extraña, esta vez tomada en 1928. Un carrete de imágenes del estreno de la película de Charlie Chaplin. El circo en 1928 esconde algo inesperado. Al fondo, una mujer pasa caminando, sosteniendo un objeto en su oído y hablando por él mientras se mueve. Su postura, la colocación de sus manos, todo parece exactamente como si alguien estuviera usando un teléfono celular. Las imágenes han sido examinadas incontables veces. Algunos afirman que está usando un audífono antiguo, aunque ninguno de la época coincide con la posición compacta y con una sola mano en la que lo sostiene. Otros especulan que es un truco de perspectiva, pero ninguna explicación clara ha satisfecho a todos. Si fuera un objeto cotidiano, ¿por qué nadie ha encontrado un dispositivo idéntico de esa época? ¿Podría ser este otro caso de un viajero accidental que se desliza hacia el pasado? Si es así, estaba grabando algo, informando a alguien. El mundo de los viajes en el tiempo sigue siendo desconocido, pero las fotos y los clips de película parecen insinuar una historia más compleja de lo que creemos. Una en la que algunas personas no pertenecen al tiempo en el que se las ve, pero son capturadas de todos modos, dejando solo imágenes granuladas e inexplicables. En 1947, una escalofriante llamada de socorro resonó en el estrecho de Malaca. Los barcos que se encontraban en la zona captaron un mensaje simple pero horroroso. Todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos. Posiblemente toda la tripulación muerta. Luego llegó una última transmisión, solo 2 palabras: muero. Después de eso, solo silencio. Cuando los rescatadores finalmente encontraron el SS Orang Medan, el barco todavía estaba a flote, completamente intacto. Pero lo que vieron a bordo desafiaba toda explicación. Toda la tripulación estaba muerta, sus cuerpos congelados en expresiones de puro terror, sus brazos extendidos como si estuvieran luchando contra algo invisible. No había signos de heridas, ni lucha, ni una causa clara de muerte. Incluso el perro del barco fue encontrado sin vida, con la boca torcida en un gruñido de miedo. Antes de que el barco pudiera ser remolcado de regreso, misteriosamente estalló en llamas y se hundió, llevándose consigo sus secretos. Las teorías varían desde fugas de gas tóxico hasta experimentos secretos del gobierno. Algunos creen que el barco transportaba armas químicas peligrosas que se liberaron accidentalmente y asfixiaron a la tripulación. Otros sugieren un encuentro sobrenatural, algo que no dejó más que miedo y muerte. La falta de registros oficiales ha llevado a algunos a descartarlo como una leyenda marítima. Pero las fotografías y los informes de la época cuentan una historia diferente. Algo sucedió a bordo del Orang Medan, algo que nadie ha podido explicar. En 2014, 2 viajeros holandeses, Chris Kremers y Lisanne Froon, se embarcaron en una aventura de senderismo en la impresionante región de Boquete, en Panamá. Lo que comenzó como un emocionante viaje por los exuberantes senderos de la jungla, pronto se convirtió en un misterio inquietante. Cuando la pareja no regresó como esperaba, se inició una búsqueda y semanas después se descubrieron algunas de sus pertenencias a lo largo de un sendero remoto. Entre los artículos había una cámara que contenía fotos que comenzaron con instantáneas alegres de su caminata, pero luego pasaron a imágenes desconcertantes tomadas por la noche, escenas oscuras y borrosas de la densa naturaleza. Meses después, descubrimientos adicionales en el área profundizaron el misterio en torno a su desaparición. Surgieron preguntas: ¿fue un accidente causado por el terreno desafiante? ¿Se perdieron y se desorientaron? ¿O había otra explicación? Las fotos, las pertenencias y las escasas pistas han alimentado numerosas teorías, pero ninguna respuesta definitiva. La historia de Chris y Lisanne sigue siendo un conmovedor recordatorio de cómo la belleza de la naturaleza también puede esconder misterios no contados, dejando tras de sí preguntas que continúan cautivándonos y desconcertándonos.
En las calles brumosas de Hammersmith, Londres, una figura inquietante comenzó a rondar la ciudad en 1804. Descrita como un espectro blanco fantasmal cerca del cementerio, aterrorizó a los residentes, algunos de los cuales creyeron que era el espíritu inquieto de una víctima de suicidio. Las tensiones llegaron a un punto álgido cuando un agente local que patrullaba las calles con un arma cargada se encontró con lo que creyó que era el fantasma. Presa del pánico, disparó, pero descubrió que había matado a Thomas Millwood, un albañil vestido de blanco. Los bocetos, ilustraciones y fotografías posteriores del supuesto fantasma circularon ampliamente, consolidando su lugar en la tradición local. Imágenes que más tarde influirían en la forma en que se representaban esos cuentos en las primeras fotografías. Un día tranquilo en el desierto se convirtió en algo sacado de una pesadilla de ciencia ficción. El 20 de mayo de 1967, Stefan Michalak, un geólogo aficionado, estaba explorando cerca de Falcon Lake, Manitoba. La zona era tranquila, el tipo de lugar donde nunca sucede nada inusual. Eso cambió cuando Michalak notó dos objetos brillantes con forma de cigarro que descendían del cielo. Uno aterrizó a pocos metros de distancia, mientras que el otro desapareció entre las nubes. Pensando que podría ser una aeronave militar secreta, se acercó con cautela. La nave era lisa, metálica y extrañamente silenciosa. A medida que se acercaba, escuchó voces apagadas desde el interior. ¿Hablaban un idioma extranjero? Nunca lo supo, porque en el momento en que tocó la superficie, le quemó el guante. Luego, sin previo aviso, el objeto emitió una ráfaga de calor tirándolo al suelo. Las consecuencias fueron aún más extrañas para Michalak, que se tambaleó, desorientado y enfermo. Una extraña forma de cuadrícula apareció en su pecho como si le hubieran marcado. Se le empezó a caer el cabello y sufrió náuseas y pérdida de peso durante semanas. Los médicos no tenían explicación. Las pruebas de radiación en el lugar mostraron niveles elevados, pero el gobierno canadiense cerró rápidamente la investigación, calificándola de inexplicable. Los investigadores de ovnis han señalado las quemaduras como prueba irrefutable de un encuentro cercano. Los escépticos afirman que no fue más que una alucinación o un accidente con un tubo de escape caliente. Sin embargo, nunca se ha identificado una aeronave de ese diseño. Los bocetos originales, las fotos de sus heridas y las inquietantes marcas de quemaduras en el suelo permanecen. Lo que sea que haya aterrizado en Falcon Lake dejó más que un misterio, cicatrices. Algunos descubrimientos llegan a los titulares, otros se desvanecen en rumores y fotografías borrosas. En 1988, el empresario suizo Gregor Spohr viajó a Egipto, atraído por el encanto de sus antiguas maravillas. Lo que encontró fue algo inexistente. A través de un contacto local, le mostraron una reliquia única, un dedo humano momificado, pero mucho más grande que cualquier ser humano. Medía 38 centímetros de largo, estaba envuelto en vendas viejas y deterioradas, con la piel agrietada y una uña rota. La fotografía que tomó Sporri lo captura junto a un billete de banco para dar escala, y ahí es donde el misterio se profundiza. Si es real, la persona a la que perteneció habría medido más de 5 metros de altura. Los científicos han descartado la idea de gigantes antiguos, pero aquí había una pieza física de evidencia que nunca llegó a ningún museo. A Sporri nunca se le permitió tomar el dedo para analizarlo. El hombre que lo poseía afirmó que había sido transmitido por generaciones y se negó a revelar su origen. Nunca ha surgido más evidencia. Algunos creen que fue un engaño, una ingeniosa pieza de truco anatómico. Otros lo ven como una prueba de que la historia está ocultando algo, una especie desconocida, una raza antigua borrada de la existencia o incluso algo mucho más extraño. Si esta reliquia fue real, ¿dónde está el resto del cuerpo? ¿Y por qué ninguna institución se ha presentado para investigar? Lo único que queda es la fotografía de Sporri, un inquietante recordatorio de que algunas cosas se ven una vez y nunca más. Los artefactos del pasado suelen seguir un patrón, envejecen, se descomponen y encajan perfectamente en su contexto histórico. Por eso, un descubrimiento en 2008 conmocionó al mundo de la arqueología. En una tumba de la dinastía Ming de 400 años de antigüedad, sellada herméticamente durante siglos, investigadores descubrieron algo que no debería haber estado allí. Entre los artefactos se encontraba un diminuto reloj de oro no más grande que un anillo. ¿Qué lo hizo imposible? Tenía grabadas las palabras Suiza. Las manecillas del reloj se congelaron a las 10:06, como si el momento de su entierro hubiera sido capturado en el tiempo. La tumba, intacta desde su construcción, no debería haber contenido nada de origen moderno. Sin embargo, allí estaba, un reloj siglos adelantado a su tiempo. Las fotografías del objeto se difundieron rápidamente, alimentando teorías que abarcaban desde viajeros secretos del tiempo hasta reliquias extraviadas de una civilización avanzada perdida. Los escépticos argumentan que podría haber sido una pieza moderna que un investigador dejó caer accidentalmente
accidentalmente antes de que el sitio fuera excavado por completo. Pero, ¿cómo terminó dentro de una tumba sellada? ¿Y por qué estaba tan perfectamente ubicado entre tesoros antiguos? El gobierno chino clasificó rápidamente el sitio, restringiendo el acceso. Hasta el día de hoy, las fotografías siguen siendo la única prueba de su existencia. Un fallo en la historia, un error elaborado o algo mucho más allá de toda explicación. Si el viaje en el tiempo alguna vez deja un rastro, podría verse exactamente así. Cuando la NASA envía rovers a Marte, la expectativa es ver rocas, polvo y el desolado paisaje marciano. Lo que nadie esperaba era una sombra que no debería estar allí. En 2017, Curiosity, uno de los rovers de la NASA en Marte, capturó una imagen rutinaria de la superficie del planeta. A primera vista parecía igual a cualquier otra, pero al examinar la foto con atención, notaron algo extraño, una figura oscura, de aspecto humanoide, de pie cerca del rover. No era solo un efecto de luz. La sombra tenía una cabeza definida, hombros e incluso lo que parecía ser un brazo extendido. Parecía inquietantemente similar a un humano trabajando en el rover, a pesar del hecho de que ningún humano ha puesto un pie en Marte. La NASA nunca ha comentado oficialmente sobre la figura. Algunos creen que es un caso de pareidolia, el cerebro ve formas familiares en patrones aleatorios. Otros sugieren que podría ser la sombra del propio rover, distorsionada por el ángulo del Sol. Pero no todos están convencidos. Las teorías van desde misiones clasificadas que ya están en Marte hasta evidencia de que alguien o algo estaba observando al rover desde la distancia. Si esto fue solo una ilusión, ¿por qué ninguna otra imagen del rover ha mostrado una sombra como esta? Cualquiera que sea la explicación, la fotografía sigue siendo una de las piezas de imágenes marcianas más debatidas jamás tomadas. Algo había allí. ¿Qué era? Esa es una pregunta que nadie parece ansioso por responder. En lo profundo de la selva ecuatoriana, oculta bajo una espesa vegetación, se encuentra la Cueva de los Tallos, un laberinto de túneles que se extiende kilómetros bajo tierra. Durante siglos, las leyendas locales hablaron de un antiguo mundo subterráneo, hogar de civilizaciones perdidas y algo aún más extraordinario. En 1969, una expedición liderada por Juan Morich se propuso explorar las profundidades de la cueva. Lo que encontraron, si las fotografías son reales, desafía todo lo que sabemos sobre la historia. Dentro de la cueva, afirmaron haber descubierto una vasta biblioteca metálica llena de libros hechos de láminas sólidas de oro grabados con un idioma desconocido. Junto a ellos, artefactos de increíble artesanía, diferentes a todo lo atribuido a las primeras culturas sudamericanas. Las fotografías tomadas en el interior muestran estructuras inusuales, paredes lisas y patrones geométricos que parecen casi artificiales. Esto por sí solo fue suficiente para sorprender, pero la historia dio un giro aún más extraño en 1976, cuando el propio astronauta Neil Armstrong se unió a una segunda expedición. Lo que se encontró exactamente durante esa misión sigue siendo secreto, lo que alimenta una interminable especulación. Algunos creen que la cueva esconde evidencia de una civilización prehumana, con tecnología desbordante. Otros piensan que los libros metálicos albergan el conocimiento perdido de un pasado desconocido, oculto al mundo. Pero, a pesar de múltiples visitas, las cámaras más profundas de la cueva permanecen vedadas, y nunca se ha elaborado un registro oficial de los libros metálicos. ¿Fueron tomados? ¿Eran siquiera reales? Las fotos existentes plantean más preguntas que respuestas, y sean cuales sean los secretos que aún se esconden bajo la jungla, parece que nadie quiere que se descubran. Era medianoche cuando las sirenas antiaéreas resonaron por Los Ángeles. Era el 25 de febrero de 1942 y Estados Unidos estaba en vilo. Apenas unas semanas después del ataque a Pearl Harbor, unos focos surcaron el cielo, iluminando un extraño objeto que flotaba sobre la ciudad. Las fuerzas militares respondieron de inmediato, desatando una andanada de fuego antiaéreo con más de 1,400 disparos al cielo. Sin embargo, a pesar de la gran potencia de fuego, el objeto permaneció en su lugar, intacto, antes de desaparecer finalmente sin dejar rastro. A la mañana siguiente, una fotografía ahora famosa apareció en Los Angeles Times, una escalofriante imagen en blanco y negro de múltiples focos convergiendo en una forma inquietante y no identificada. La explicación oficial: el ejército afirmó que se trataba de una falsa alarma, posiblemente activada por un globo meteorológico extraviado o una aeronave mal identificada, pero eso no cuadraba. Testigos de toda la ciudad juraron haber visto algo enorme, metálico y lento. Y si solo era un globo meteorológico, ¿por qué no se desplomó bajo el fuego incesante? Algunos creen que se trató de un avistamiento de ovnis encubierto por el gobierno. Otros sugieren que se trató de una aeronave experimental, décadas adelantada a su tiempo, probada bajo el manto de la paranoia bélica. La foto original, analizada durante años, aún muestra un objeto en el centro, uno que no debería haber estado allí. A día de hoy, la batalla de Los Ángeles sigue siendo uno de los avistamientos masivos de ovnis más impactantes de la historia.
Al principio parecía una broma, una imagen satelital de la Antártida mostraba algo inexistente, una estructura perfecta con forma de pirámide emergiendo del hielo. El descubrimiento, visto en Google Earth en 2016, provocó un frenesí en los foros de conspiración. La pirámide no era solo vagamente triangular, sino que sus bordes eran anormalmente rectos, su simetría demasiado precisa para ser una formación natural. Si las imágenes eran reales, esto significaba una de dos cosas: o una civilización antigua construyó estructuras en la Antártida, o algo más la había moldeado, algo que nadie estaba preparado para explicar. Los escépticos argumentan que la llamada pirámide no es más que un nunatak, una formación rocosa natural que sobresale del hielo. Pero si así fuera, ¿por qué se parece tanto a las pirámides de Giza? Algunos investigadores han señalado que la Antártida no siempre estuvo congelada. Hace millones de años tenía un clima templado que posiblemente albergaba vida. ¿Podría ser esto evidencia de una civilización avanzada que existió antes de la historia escrita? ¿O hay algo enterrado bajo el hielo esperando ser descubierto? Las imágenes de Google Earth siguen ahí, disponibles para que cualquiera las examine. Pero más allá de las fotos satelitales, el sitio permanece intacto, inexplorado, sellado bajo el hielo como un secreto que la Tierra se niega a revelar. Algunos misterios no se esconden en textos antiguos ni en selvas remotas. Otros están a plena vista si sabes dónde buscar. En 2016, los usuarios de Google Earth descubrieron algo inusual bajo el Océano Pacífico, frente a la costa de México. No se trataba de una formación rocosa aleatoria ni de una fosa marina común y corriente. Era algo que parecía artificial, una estructura tan enorme que se extendía a más de 3,7 kilómetros de ancho. Las imágenes satelitales mostraban claramente lo que parecían ser patrones geométricos, líneas demasiado rectas para ser naturales, como si los restos de algo enorme descansaran en el fondo del océano. Las teorías estallaron casi de inmediato. Algunos sugirieron que esta podría ser la ciudad perdida de la Atlántida, finalmente descubierta en las profundidades. Otros especularon que podría ser una base submarina secreta, construida por gobiernos o algo de otro mundo. Las explicaciones más escépticas apuntaron a crestas submarinas o fallos digitales, descartando el hallazgo como nada más que un error en el software de mapeo. Pero aquí está la cuestión: los fallos de Google Earth suelen repetirse, pero esta estructura se mantuvo constante a lo largo del tiempo. Si fuera solo un artefacto digital, ¿por qué no había desaparecido como otros errores de mapeo? Nunca se ha enviado ninguna expedición oficial para investigar. El lugar permanece inexplorado, una anomalía silenciosa bajo las olas. Y a menos que alguien se arriesgue a bajar allí, seguirá siendo solo eso, una pregunta sin respuesta acechando en las profundidades. Los pantanos de Florida esconden más que caimanes. En el año 2000, una serie de fotografías inquietantes surgieron del condado de Sarasota, enviadas anónimamente al departamento del sheriff. Las imágenes mostraban una criatura enorme, parecida a un simio, cuyos ojos reflejaban el flash de la cámara en la oscuridad. A diferencia de un primate típico, este animal tenía hombros enormes, brazos largos y un rostro que parecía inquietantemente humano. El remitente anónimo afirmaba que la criatura había estado rondando su patio trasero por la noche, destrozando los cubos de basura y dejando tras de sí un hedor pútrido. Las fotografías rápidamente atrajeron la atención nacional, reviviendo antiguas leyendas locales sobre el mono mofeta, la versión floridana de pie grande. Las fotos siguen siendo una de las pruebas críptidas más claras jamás capturadas, pero lo que es aún más extraño es que informes similares de una bestia peluda y maloliente se remontan a décadas atrás. Los avistamientos se extienden desde los Everglades hasta el Panhandle, describiendo siempre lo mismo: una criatura inteligente que se mueve rápido, evita a los humanos y huele a vegetación podrida. Las teorías van desde una especie de primate aún no descubierta hasta un encubrimiento gubernamental de experimentos genéticos fallidos. Los escépticos argumentan que se trata simplemente de un oso mal identificado o de una mascota exótica escapada. Pero aquí está el problema: ninguna especie conocida coincide con las proporciones de las fotografías. Si el mono mofeta es solo un mito, ¿por qué sigue apareciendo? ¿Y por qué tantos informes provienen de personas sin nada que ganar? El misterio persiste, atrapado en el calor sofocante de los pantanos de Florida. Los pueblos pequeños suelen tener sus leyendas, pero en 1903 el pueblo de Van Meter, Iowa, no solo tuvo una historia, sino una pesadilla. Durante varias noches, los aterrorizados residentes afirmaron haber visto una enorme criatura alada, nunca antes vista por la ciencia. Era más alta que un hombre, con alas correosas, una boca con forma de pico y una luz cegadora y brillante en la frente. No solo la vieron, sino que la atacaron. Ciudadanos armados le dispararon, pero las balas no le hicieron ningún efecto.
La criatura ni siquiera se inmutó antes de huir en la oscuridad. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Los lugareños la rastrearon hasta un pozo de mina abandonado a las afueras del pueblo. Allí vieron no a una, sino a dos criaturas, ambas enormes, que emitían un haz de luz desde sus cabezas. A la mañana siguiente encontraron la mina sellada, como si alguien o algo la hubiera cerrado desde dentro. La única evidencia que queda son unos pocos artículos de periódico y unas inquietantes fotografías centenarias de la propia mina. ¿Era alguna especie desconocida, una entidad paranormal o algo aún más inexplicable? Sea lo que sea que haya ocurrido en Van Meter hace más de un siglo, el pueblo nunca volvió a ver a la criatura. Y eso puede ser lo más inquietante de todo. Los antiguos templos de Egipto están repletos de jeroglíficos, cada uno de los cuales narra la historia de una civilización que perduró durante miles de años. Pero un grabado en particular en el templo de Seti Priazo en Abidos destaca, no por lo que dice, sino por lo que muestra. El grabado parece representar máquinas voladoras modernas. Clara como el agua, se ve la silueta de un helicóptero, una forma que se asemeja a un avión de combate y lo que algunos dicen parece una nave espacial suspendida en el aire. Las fotos de estos grabados han alimentado décadas de especulación. ¿Cómo podría una civilización antigua, miles de años anterior a los hermanos Wright, saber sobre aeronaves? Algunos sugieren que las tallas son evidencia de tecnología perdida, prueba de que la humanidad ha surgido y caído antes. Otros creen que apuntan ante antiguos visitantes extraterrestres que podrían haber introducido a los primeros humanos al conocimiento avanzado. Por supuesto, los arqueólogos tienen una explicación más fundamentada. Afirman que las formas inusuales son simplemente el resultado de jeroglíficos superpuestos, donde una inscripción fue tallada nuevamente sobre otra, formando involuntariamente nuevas imágenes. Pero si eso es cierto, ¿por qué las formas coinciden tan perfectamente con las aeronaves modernas? Incluso si todo es coincidencia, las fotos no mienten. Las tallas son reales y ninguna explicación descarta por completo la inquietante sensación de que alguien, hace miles de años, sabía más de lo que debía. Las catedrales son cápsulas del tiempo. Construidas a lo largo de siglos, se aferran al pasado, preservando la historia en piedra y vidrieras. Por eso, los visitantes de la Catedral Nueva de Salamanca, en España, se quedaron atónitos al notar algo completamente fuera de lugar: la talla de un astronauta entre las esculturas tradicionales góticas y renacentistas. La figura es inconfundible: un astronauta con traje completo, casco, tubos de oxígeno e incluso visor. Las fotos tomadas por los turistas se difundieron rápidamente, dejando a muchos con la misma pregunta: ¿cómo llegó un astronauta moderno a una catedral centenaria? La explicación oficial es sencilla. En 1992, durante las obras de restauración, los escultores decidieron añadir un toque moderno, algo simbólico de la nueva era. Se pretendía que fuera una adición creativa, no un misterio, pero algunos no están convencidos. Si esta talla se añadió en los años 90, ¿por qué algunos visitantes afirman haberla visto antes? ¿Podría la historia de la restauración encubrir algo mucho más antiguo? Las teorías de la conspiración afirman que esto podría ser evidencia de viajes en el tiempo, o incluso prueba de que los humanos han conocido los viajes espaciales desde mucho antes de lo que la historia admite. Aunque los expertos descartan estas ideas, las fotos permanecen, y con ellas la extraña sensación de que tal vez, solo tal vez, la historia no sea tan lineal como creemos. Un tranquilo pueblo del Medio Oeste, una serie de ataques nocturnos y un asaltante invisible que nunca fue capturado. En 1944, Mattoon, Illinois, se convirtió en el epicentro de uno de los misterios sin resolver más extraños de la historia estadounidense. Los residentes reportaron despertarse en plena noche con el abrumador olor a gas dulzón y nocivo. Momentos después se sentían paralizados, mareados, incapaces de moverse. Algunas víctimas incluso reportaron una figura sombría huyendo en la oscuridad. Para cuando llegaron las autoridades, el atacante ya había desaparecido, dejando solo huellas tenues y un persistente olor a sustancias químicas. Los periódicos rápidamente apodaron al misterioso atacante el gasero loco de Mattoon, y la histeria se extendió por la ciudad. Se reportaron más de 2 docenas de casos en tan solo unas semanas. Algunas víctimas incluso mostraban signos de exposición a sustancias químicas. Las fotos de las supuestas escenas del crimen, calles vacías, ventanas oscuras y huellas que no llevaban a ninguna parte solo aumentaron la paranoia. Surgieron numerosas teorías. Algunos creían que se trataba de un científico trastornado que probaba sustancias químicas experimentales, otros de un criminal de guerra fugitivo que usaba algún arma desconocida. Pero a pesar de una intensa investigación policial, no se capturó a ningún sospechoso. ¿Se trató de un supervillano de la vida real? ¿Una alucinación colectiva? ¿O una extraña leyenda urbana que se descontroló? Sea cual sea la verdad, el gasero loco nunca volvió a aparecer, pero su historia sigue siendo una de las oleadas de crímenes más escalofriantes e inexplicables de la historia de Estados Unidos.
Las iglesias son lugares de paz, pero algunas también albergan algo más, algo invisible. En 1975, una familia que visitaba la iglesia de Santa María en Worstead, Inglaterra, capturó una fotografía que aún hoy desconcierta a los expertos. La imagen tomada dentro de la iglesia muestra a un hombre sentado en un banco de madera, sonriendo a la cámara. Pero detrás de él hay alguien más, una figura tenue y fantasmal, vestida con una túnica blanca ondeante, con la mirada fija al frente. Nadie en la familia había notado nada extraño en ese momento, pero cuando revelaron la película se quedaron impactados. La dama blanca no era solo un efecto de luz, su rostro, postura y vestimenta eran claramente visibles. Una leyenda local habla de una mujer fantasmal que se aparece en la iglesia para consolar a los enfermos. Algunos creen que es el espíritu de una curandera que vivió hace siglos, velando eternamente por quienes entran. Pero era solo una ilusión óptica, o la cámara captó algo inexplicable. La familia insistió en que nadie más había estado en la iglesia ese día. La foto original sigue siendo una de las imágenes de fantasmas más nítidas jamás tomadas, sin una explicación confirmada. Si fue solo una coincidencia, ¿por qué la misma figura ha sido vista por otros, en el mismo lugar, durante siglos? Un pozo sin fondo, un encubrimiento gubernamental y una historia que se desvanece tan rápido como aparece. La leyenda del agujero de Mel es uno de los misterios sin resolver más extraños del folclore moderno. Todo comenzó en la década de 1990, cuando un hombre llamado Mel Waters llamó a un programa de radio nocturno, afirmando haber descubierto un agujero en su propiedad que parecía desafiar toda lógica. Según él, el agujero tenía al menos 24 kilómetros de profundidad y nunca más se supo de nada que se hubiera arrojado dentro. Sin eco, sin impacto, solo oscuridad infinita. Y luego se volvió aún más extraño. Mel dijo que había visto a lugareños bajando un perro muerto al agujero, solo para que el mismo perro fuera visto vivo días después vagando cerca. Las pruebas con líneas de pesca mostraron que nadie podía encontrar el fondo. El peso simplemente seguía bajando. Entonces, de repente, Mel fue abordado por agentes del gobierno que acordonaron el área, tomaron su tierra y supuestamente le pagaron para que abandonara el país. Las imágenes satelitales no muestran ningún agujero enorme en el área que describió cerca de Ellensburg, Washington, y no existen registros oficiales de Mel Waters, pero siguen apareciendo fotografías de agujeros profundos y perfectamente circulares en la región, cada una de las cuales genera nuevas teorías. ¿Fue este un fenómeno natural, un experimento militar o algo mucho, mucho más extraño? Sea cual sea la verdad, Mel y su pozo sin fondo desaparecieron sin dejar rastro. Algunos misterios no tratan de fantasmas ni lugares ocultos, sino de personas. June y Jennifer Gibbons eran gemelas idénticas nacidas en 1963, pero desde pequeñas quedó claro que no eran como los demás niños. Se negaban a hablar con nadie más que entre ellas, creando un lenguaje secreto que nadie más podía entender. Maestros, familiares e incluso psicólogos no pudieron romper su vínculo silencioso. Las únicas pistas sobre su mundo provenían de sus fotografías, imágenes extrañas e inquietantes donde las dos niñas miraban directamente a la cámara, con expresiones indescifrables. A medida que crecían, su comportamiento se volvió más errático. Escribieron ficción perturbadora, cometieron delitos y finalmente fueron internadas en el Hospital Broadmoor, un centro psiquiátrico de alta seguridad. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Las gemelas hicieron un pacto. Una debía morir para que la otra pudiera vivir una vida normal. Nadie sabe exactamente por qué, pero supuestamente Jennifer le dijo a June, "Tengo que morir". Poco después lo hizo misteriosamente, sin explicación alguna. Los médicos no encontraron signos de enfermedad ni trauma, solo una joven por lo demás sana que simplemente dejó de vivir. June, ahora sola, comenzó a hablar libremente por primera vez en su vida. Nunca explicó con detalle su pacto, solo insinuó que Jennifer había renunciado a su vida para que la otra pudiera ser libre. Hasta el día de hoy no se ha identificado ninguna causa médica para la repentina muerte de Jennifer. Eso es todo, escribe en los comentarios qué foto te sorprendió más. Para más información útil, mira otros videos.